Vuelvo a hacer una pausa porque ya vemos casi 2,000 personas y no quiero retrasarlos. No, ya se pasaron de lanza todos. Muy bien. Entonces, silencio en el salón. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos con la historia. Eso les pasa por no saberse quedar callados. Yo les dije, si se saben la historia, si conocen la historia... ¡Cállese, señora! Ah, pero no. Tienen que venir a estarla cuenta y hacer su rebarajuste. Ahora la van a escuchar ahí sentaditos y calladitos. Entonces, estábamos con que le acaba de encontrar a su mujer sin vida en la tina, reclinada como si se hubiera resbalado sobre la tina, y había manchas de líquido rojo, pero eran manchas no similares a cuando sucede un crimen brutal, sino más bien a que sí hubo un accidente ahí. Pero bueno, esa era la primera versión, una tragedia accidental. Ella resbaló, se golpeó con algo la cabeza y quedó recostada sobre la tina. Cuando llegaron los paramédicos, el ambiente ya estaba cargado de desesperación, explicaciones apuradas. Algunos trataban de justificar la situación. El marido dijo, es que yo creo que se tropezó, se cayó, no estuve aquí para ayudarla. Era todo muy dramático, ¿no? Se intentó reanimarla. En un principio empezaron a hablar de que probablemente ella sufrió un paro cardíaco. Entonces perdió el control de su cuerpo y murió ahí. Luego, como había un poco de líquido rojo, dijeron, bueno, probablemente un fuerte golpe craneal y, bueno, perdió el conocimiento y se ahogó. Porque recuerden que la tina tenía agua. Ahora, la casa no estaba revuelta como cuando hay un robo violento, que sacan los cajones y tus calzones están tirados por todos lados, la cama volteada, todo. No. Tampoco había puertas ni ventanas forzadas. Y esto empezó a reforzar la idea de que el fallecimiento había ocurrido por causas naturales o por un simple accidente, como te digo, ¿no? En cuestión de horas, el country entero se enteró de que una mujer de unos 50 años había partido de este mundo en su propia casa. Todos describieron esto como un accidente porque nadie imaginaba lo que estaría por venir más adelante. Durante los primeros días, todo esto era la misma situación. Cuando preguntaban, ¿qué fue lo que pasó con Marta? Todos decían, no, pues se cayó en la bañera y falleció. Esta fue la versión oficial que circuló entre amigos, familiares, vecinos, incluso periodistas. Lo que nadie sabía era que cuando realizaran la autopsia harían un descubrimiento, pues como les dije, es una historia muy loca. Harían un descubrimiento impactante. En el primer tramo de la historia, como te dije, esta muerte era un accidente para todos. Un accidente trágico en unas casas de lujo en Buenos Aires, Argentina. Pero conforme fueron pasando los días, empezaron a aparecer dudas. Y más adelante el país entero descubriría que la mujer que había fallecido en esa bañera era Marta García Belsunce. Su nombre completo, María Marta García Belsunce. Esta mujer era una vecina más de Carmel. Tenía una vida que desde fuera parecía ordenada, plena, vivía en un barrio privado, lujoso, calles internas, arboladas, todo muy bonito, seguridad en la entrada, una rutina donde casi todos se conocían, o al menos de vista. Era el tipo de lugar donde muchos pensarían que nada grave podría suceder. Sin embargo, sucedió. Y muchas familias quedarían sorprendidas con lo que sucedió más adelante. Pero bueno, ¿quién era Marta María antes de fallecer? Ella era una mujer que nació en Buenos Aires en 1952, era hija de Horacio Adolfo García Belsunce y tenía 2 hermanos, Horacio y María Laura. Eran medios hermanos, esto también es importante para más adelante en la historia. Ellos crecieron siempre en un entorno de la alta sociedad, o sea, desde que ella nació como decimos aquí en México, en cuna de oro, ¿no? En una familia de abolengo, con apellidos conocidos, vínculos fuertes, y al momento de su fallecimiento tenía 50 años. Pero su vida no se limitaba a ese entorno de privilegio.
ella constantemente participaba en actividades solidarias, colaboraba con organizaciones que trabajaban con chicos y con causas vinculadas a personas desaparecidas. Ella estaba muy apegada a una fundación llamada Missing Children Argentina y también formaba parte de la Asociación de Amigos del Pilar. Digamos, en resumen, ella buscaba estar haciendo estas obras de caridad, estos voluntariados para devolverle algo a la comunidad. Tiempo más adelante, María Marta y Carlos se conocerían desde chicos, iban al mismo colegio, tendrían amigos en común y pues en ese momento, aunque no hubo romance, se encontrarían años después y decidirían casarse. Se casaron en el invierno del 71 cuando ella tenía 19 añitos y en el 92 se mudaron al country donde todo ocurrió. Nunca tuvieron hijos, en parte por temas de salud que tenía Carlos, y quienes la conocían la describían como una mujer sociable, con carácter amable, que siempre estaba activa. Era de estas mujeres que no se saben estar quietas, ¿sí? Así como tú. Y tenía una gran red de amistades. Tampoco era alguien aislada, ni misteriosa, ni nada por el estilo. Ahora, a todo mundo le sorprendió su fallecimiento, porque nadie imaginaba que una persona como ella podría partir de la noche a la mañana. Ahora, una vez que se supo que ella había fallecido y que toda esta noticia empezó a armar revuelo, se empezaron a preguntar un montón de cosas. ¿Cómo fue exactamente que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue un paro cardíaco? ¿Ella tropezó? ¿Qué sucedió? Se supo que aquel día ella había llegado a su casa después de hacer deporte y se cree que estaba preparando su baño, su tina para meterse a bañar. Probablemente se mareó, se resbaló y se golpeó. Esa era la primer teoría. Un accidente doméstico de estos bien extraños que se escuchan de vez en cuando. Pero en el certificado oficial de la defunción se mostraron cosas muy raras. En primera, se afirmaba la teoría de que ella se cayó, se golpeó y así falleció. No había indicadores de violencia, no había nada que indicara que ella podía haber fallecido porque alguien la desvivió o que alguien le hubiera dado un golpe desafortunado. Entonces, bueno, como la escena ya estaba muy alterada para cuando llegaron los paramédicos y los oficiales, lo único que hicieron fue el levantamiento del cuerpo. Él se mandó al médico forense que dijo, sí, se murió porque se cayó. Literal, así fue. Entregó su acta de defunción, les entregaron el cuerpo y se la llevaron a enterrarla. Y hasta aquí dirás tú, bueno, y luego Armando, ¿qué pasó, no? Bueno, pues resulta ser que aquí empezarían a suceder cosas extrañas. La primera de ellas es que horas posteriores a que ella falleció y fue llevada al servicio médico forense, alguien que estaba en su casa encontró una pieza extraña metálica cerca de donde había estado el cuerpo. Esto era algo que evidentemente no parecía pertenecer al baño y nadie supo qué carambas era. Entonces lo tomaron y lo tiraron al inodoro y se fue por el drenaje. En ese momento parecería algo irrelevante, pero más adelante sería uno de los símbolos más importantes del caso. Como te dije, con los días después del fallecimiento y el posterior entierro, empezaron a aparecer dudas, comentarios, preguntas y todo el mundo decía, ¿en serio alguien se puede caer y se puede lastimar así? O sea, los familiares y personas cercanas se lo preguntaban, decían, ¿de verdad alguien se puede morir por un resbalón y así? Además está muy bajita, ¿cómo se golpeó? Se supo que la policía esa misma noche ni siquiera entró a la casa como lo haría normalmente, ¿no? Que ya ves que llegan las patrullas y se arma un relajo y ves gente entrando y saliendo. No. Se supo que uno de los hermanos de María se comunicó con un amigo que era comisario y le dijo que por favor no mandara patrullas a que entraran al country para evitar el barullo y la exposición en medio del shock. Entonces los oficiales dejaron sus patrullas afuera, entraron solamente un par y entraron caminando hasta la casa. Sumamente raro. En fin, la explicación de que había sido un accidente, que ya médicos la habían revisado, que había un certificado de defunción, haría más sorprendente lo que te voy a decir más adelante.
En un principio, nadie pensó en pedir una autopsia del cuerpo, porque decían, bueno, fue un accidente, ya todo el mundo revisó el cuerpo, dijeron que fue un accidente, pues creamos que fue un accidente. Pero como para algunos miembros de la familia y conocidos había algo que no cuadraba, empezaron a preguntarse, a decir cosas, hasta que dijeron, vamos a la fiscalía, vamos a ver qué onda. Y les tomó 36 días, sí, así como lo oyes, 36 días para que alguien les pusiera atención. Para cuando les puso atención la fiscalía de que ellos no estaban contentos con la causa del fallecimiento y exigían que el cuerpo fuera exhumado para que determinaran de qué falleció, la verdad es que varias cosas se me vienen a la cabeza con esto. En primera, qué raro que la hayan enterrado y se hayan quejado después. Esto no me queda a mí claro, pero bueno, probablemente en lo que pasaba en el duelo algunos estaban todavía en shock, cosas así. Pero cuando logran pasar los 36 días y exponer su caso ante la fiscalía, exhuman el cuerpo para hacerle una autopsia oficial y dar una causa oficial de fallecimiento. Y aquí es donde se revelaría lo más perturbador. Porque, a ver, solo como recapitulación rápida. Encontraron a la mujer de cabeza, inclinada con su cabeza sobre la bañera, como si hubiera querido quitar el tapón de la bañera y hubiera quedado así. Se determinó que había sufrido un golpe en su cabecita y eso la dejó sin signos. Y entonces, así murió. Así la revisaron, la pasaron con un médico que hizo su certificado de defunción. Se supone que este médico la revisa y él dijo, sí, falleció por un golpe en la cabeza, ¿no? Cuando se tropezó y se cayó. Eso era lo que él decía. Sin embargo, al exhumar el cuerpo, se dieron cuenta de que no había un golpe en la cabeza. Se encontraron 5 círculos. Así es, 5 círculos, que posteriormente se determinó que eran orificios de bala. 5 impactos de bala en la cabeza. Y un sexto que no entró, sino que pegó aquí arriba y rozó solamente la piel, dejando una marca distinta a las demás. A partir de ahí empezaron a suceder varias cosas. Obviamente la imagen de la caída en el baño se desintegró. El cuerpo tenía todas las características de una ejecución realizada dentro de una casa. Y pues la noticia no tardó en salir, porque aquí te empiezas a preguntar, ¿cómo carajos la revisó el médico? O sea, porque obviamente tenía líquido rojo donde sucedieron los impactos. ¿A poco entre el cabello no se fijó para ver si tenía un golpe? ¿Qué dijo? Pues hay que quitarle lo rojito ya. Sí, pues se golpeó en la cabeza, ya estaba grande la señora. Qué inútiles a veces son algunos haciendo su trabajo, ¿no? Pero bueno. Con esto descartaron la caída del baño, la caída en el baño o que hubiera sido un accidente. Se determinó que ella había sido desvivida por 5 impactos con un arma. Y bueno, ahora había que determinar quién lo hizo. Pero había varios problemas en contra. El primero, la escena no se conservó. Recuerda que todo el mundo entró, salió, caminó, movió. No hubo nadie que investigara, no hubo fotografías de la escena cuando se la encontraron, no entraron los policías a hacer su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, el médico forense que la revisó la primera vez, que le cambió la ropa, que la limpió, que todo, tampoco hizo su chamba bien. Entonces, imagínate todo lo que estaba por revelarse. Se determinó que todo había sucedido con una fusca calibre 32, que nunca fue encontrada. También se determinó que aquel pequeño objeto metálico, que te acuerdas que terminó en el inodoro, pues resulta ser que eso era la 6ª bala que pues no se encontró, ¿no? Porque las otras pues las tenía aquí en su cabeza, pero la 6ª fue un rozón. Y bueno, ahora habría que entender quién cometió este crimen
dentro del baño y por qué lo hizo. Y para esto, pues tendría que avanzar una investigación. Lo primero, tenían que entender que si alguien lo hizo, tenía que ser alguien del entorno cercano, porque fue dentro del country. ¿Qué es un country? Volvemos a decirlo, es una, ¿cómo dijimos? Una comunidad privada de lujo, ¿no? Que está completamente protegida y aislada de los demás. Un complejo de lujo. Entonces, si la seguridad estaba muy vigilada para quién entraba, quién salía, tendría que ser o un familiar o alguien cercano que haya podido pasar por la seguridad, irla a visitar, desvivirla y salir como si nada, ¿no? Ahora, lo más raro y lo que todo el mundo se preguntaba es qué carajos estuvo haciendo el médico forense que la revisó. ¿Alguien lo sobornó? ¿Quién le dio dinero o por qué? Para poder hacer un certificado de defunción por un accidente cuando alguien trae 5 impactos acá arriba. Y ahí la fiscalía empezó a apuntar y a voltear a ver a los familiares. Porque ¿quién más podría alterar la escena? ¿No? Pues los familiares, que fueron los primeros en llegar, porque varios familiares llegaron incluso antes que los paramédicos. Entre estas personas estaba Guillermo Bartoli, el cuñado de Marta María, de María Marta, perdón, a quien acusaron de haber montado y puesto la escena para ocultar el crimen. Pero no solamente a él lo acusaron, también imputaron a Horacio García Belsunce, el hermano de la víctima, a Juan Carlos Urtic, el otro medio hermano, y también al médico Juan Gaubri Gordón, que fue el primero que la revisó y que determinó que había sido un accidente. Ay, Dios. La acusación principal fue que entre todos estos involucrados habían, pues, ¿cómo se podría decir? Habían coordinado, se habían comploteado para cometer este crimen, ¿no? Obviamente con sus supuestos sobornos y toda la cosa. Que por eso es que había un certificado de defunción falso, ¿no? Con una causa que no era la correcta, que por eso también la bala, dijeron que habían visto que era una bala y que por eso la tiraron a propósito al inodoro. Y bueno, en el año 2011, 9 años después del crimen, los condenaron por encubrimiento agravado. Y los condenaron a 5 años para el cuñado, 4 para Horacio, 3 para el medio hermano y 3 para el médico. Todos salieron bajo libertad con pago de fianzas. Guillermo Bartoli, el cuñado, falleció de una enfermedad terminal en el 2014, mientras todavía estaba esperando que revisaran su condena. Obviamente estaba en libertad bajo fianza, pero igual falleció siendo señalado, ¿no? Ahora, se supo también que después imputaron a una mujer llamada Beatriz Michelini. Resulta ser que esa mujer era una masajista que iba a atender a María Marta ese día. Ella llegó a la casa poco después de que encontraran el cuerpo. Ella intentó reanimarla y después ella limpió todo el líquido rojo del baño. Así que, como ella limpió las cosas, dijeron, por encubrimiento, al tambo también. Al final fue absuelta, pero mientras pasó un mal rato en la prisión. Después también se determinó que dentro del baño se encontraron manchas de líquido rojo, que después darían el resultado de ADN de 2 hombres y de una mujer que no tenían nada que ver con la familia ni con nadie conocido del entorno. Estos rastros nunca se identificaron del todo. Hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita en el caso, porque había líquido rojo de 3 personas que no tienen nada que ver con la familia y que nunca supieron quiénes eran. Que digo, hoy estamos posicionados en el punto donde la justicia podría hacer un análisis de estos de rastreo de ADN y por alelos encontrar a quién pertenecerían y tratar de entender un poco más el caso, pero nadie lo va a hacer, ¿no? Bueno, mientras todo esto avanzaba y seguían condenando gente y encubriendo gente y todo este tipo de cosas, había alguien en quien también se estaban enfocando, el marido. Yo no sé por qué no se enfocaron en el marido al principio, pero bueno. Supuestamente Carlos durante semanas fue el hombre que estuvo sosteniendo que fue una caída desafortunada, que muy lamentable. Sin embargo, cuando la autopsia salió,
y empezaron a revisar los horarios, las llamadas, los movimientos dentro del country. Empezaron a haber contradicciones entre lo que él decía y otras personas que estuvieron en la casa recordaban. Y ahí empezaron a decir, ¿y si el marido lo hizo? En 2003 se pidió la detención de Carlos Carrascosa. Se acusó de encubrir el crimen de su esposa, de haber participado en la alteración de la escena, permitir que se limpiara el baño, avalar la versión del accidente, certificar la defunción. De todo le cargaron a él los cargos. En 2007 lo condenaron a 5 años y 6 meses de prisión por encubrimiento. Sin embargo, el mismo tribunal que lo juzgó y lo acusó, 2 años después lo absolvieron y lo dejaron libre. Sin embargo, 1 año después lo volvieron a entambar porque revocaron la absolución y lo condenaron ahora a cadena perpetua. Fíjate, por eso les digo que este caso es uno de los casos más enredados y locos que yo he contado. Y para los que llegaron tarde les voy a dar un resumen express de 10 segundos. Una mujer es encontrada sin vida en la bañera, como por fuera, caída dentro de la bañera media parte de su cuerpo, y determinan que se cayó, se golpeó y falleció. Así la entierran, pasan 36, 39 días, y después de estos días, los familiares y algunos conocidos de ella andan insistiendo a la fiscalía para que determinen bien la causa de la muerte, porque la determinaron como accidente e indeterminada. No sabían si el accidente fue porque se resbaló, si fue porque tuvo un paro cardíaco, se resbaló y murió, si fue porque tuvo una descompensación de azúcar. No sabían por qué, pero ella había caído y se había golpeado. Eso era lo que decía el acta de defunción, y entonces la familia quería que se aclarara qué fue lo que pasó exactamente. Exhuman el cuerpo y descubren que no fue un golpe en la cabeza, fueron 5 tiros. Como nadie lo vio, bueno, ya sabes, la justicia. Ahí empieza una investigación, empiezan a hacer un arrestadero de gente, arrestan a los medios hermanos, al cuñado, se los llevan a la prisión, después los liberan bajo fianza, uno se muere estando bajo fianza, los otros quedan absueltos, luego les dieron condenas por incumplimiento, aunque después también los dejaron bajo fianza, luego acusan al marido lo arrestan, lo condenan, le cancelan la condena, lo descondenan otra vez y lo vuelven a condenar ahora a cadena perpetua. Hasta ahí es hasta donde vamos. Entonces hay mucha gente involucrada aquí, pero la realidad de las cosas es que nadie había confesado el crimen. Como te dije, lo condenan, luego lo absuelven y luego lo condenan a cadena perpetua. Pero esta vez ya no volvió a la cárcel como encubrimiento. Cuando le dan cadena perpetua, lo condenan como el presunto culpable, es decir, el asesino. Y durante todo este tiempo, Carlos estuvo diciendo yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice. Y después declararía algo que yo no sé por qué no lo dijo en un principio, pero él dijo que después del crimen y del duelo, se dio cuenta de que faltaba una pequeña caja fuerte de la casa. Y en esa pequeña caja fuerte, su esposa guardaba dinero, porque ella era la tesorera de una de las asociaciones donde ayudaba. Según él, ahí había dinero, una llave de una caja de seguridad de un banco, chequeras, etc. Y entonces, ahí se activaría la hipótesis del robo, como alguien se metió, quiso robar y la desvivió. Los años pasaron, con Carlos preso, con la familia dividida entre quien creía que era inocente y quien creía que era culpable. Y ya bajó el calor, espérenme. Porque entraba mucho ruido de afuera. Entonces, la familia estaba dividida, el marido arrestado y sorpresa, porque este caso se volvería a mover. Después de distintos fallos y revisiones que llegaron a instancias legales, pues resulta ser que en 2016 la justicia absolvió de manera definitiva a Carlos Carrascosa, el esposo, por que dijeron que era inocente. Para ese entonces, pues ya había pasado un montón de años en prisión, de 2003, a 2006, de 2007 a 2009 y de 2009 a 2016.
Todo ese tiempo se lo pasó en prisión. Otros años también en arresto domiciliario, pero bueno. Resulta ser que, aunque él quedó en libertad, nunca fue considerado inocente, como decían por ahí algunos de los que empezaron a comentar. Nosotros seguimos creyendo que el marido es culpable. Pues sí, hay quien al día de hoy sigue creyendo que él es el culpable. Podría ser, la verdad es que así como está el mundo, todo lo podemos creer, pero sí hay un culpable condenado por este caso y eso es lo último que me falta contarte, así que no te vayas. Eso es lo único que falta de esta historia. Lo dejan libre, la gente sigue creyendo que él es culpable y bueno, la gente empezó a pensar que la policía actuó para tapar sus ineptitudes de la investigación al principio del caso. Actuó tratando de encerrar a quien fuera. Al primer sospechoso que tuvieran, hay que encerrarlo para que digan que sí chambeamos, que sí nos atorugamos y que no nos dimos cuenta que había balazos, pero ya nos rectificamos y encerramos al culpable. Eso es por lo que se cree que se hubo tantos arrestos, condenas y todo tan rápido, porque pues querían tapar su inutilidad que hicieron. Pero la pregunta aquí es, si el viudo no fue el criminal, ¿quién mandó al otro mundo a María Marta? Y entonces esta investigación empezó a avanzar y todo apuntó hacia un nombre en específico. Un vecino del mismo country que no era un desconocido para la policía. Era un hombre que tenía antecedentes por robos a casas. También tenía una fama de ser un hombre problemático, de buscar problemas con la policía o con la gente. Tenía un historial largo de comportamientos indebidos, asaltos y daño en propiedad. Este vecino que vivía a unas cuantas casas, era un hombre de nombre Nicolás Pachelo, que aquí te voy a poner su foto del buen Nicolás porque Pachelo, acá está. Este es el buen Nicolás Pachelo. Una fichita, por cierto, pero bueno. Nicolás Pachelo era un hombre que empezó a sonar mucho para la policía y su historia y su vida empezó a cruzarse una y otra vez con el caso. Muchos recordaban que unos meses antes había sido acusado de robar en otros countries. También se le acusó de estarse metiendo a la casa de otro vecino, de la cual no robó nada, pero se había metido para la parte trasera de la casa como viendo si había alguien y en eso llegó el vecino y bueno. Entonces ya había un antecedente de que había buscado meterse en algunas casas. Se supo que en el caso de María Marta, lo que ella hizo fue un poco diferente a su rutina normal. Resulta ser que lo que se cree es que como ella cambió su rutina ese domingo 27 de octubre, fue que terminó estando en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Al este hombre ser un vecino del country, conocía los movimientos de sus vecinos. Entonces, la policía cree que él conocía los movimientos de Marta, sabía que ellos acostumbran por los domingos estar en el club, en el golf, jugando tenis, y que la casa de Marta casi siempre se quedaba vacía en ese horario. Sin embargo, ese día algo se salió del guión porque ella volvió antes de lo previsto. También se mencionó que María Marta tenía la costumbre así detallada de dejar los zapatos en la planta baja siempre que entraba a su casa. Entraba y se quitaba los zapatos. Sin embargo, como te dije, cuando encontraron su cuerpo, ella seguía trayendo los zapatos puestos. Entonces, lo que la policía cree es que ella llegó a su casa, oyó ruidos, ya no se quitó los zapatos, subió a ver qué estaba pasando, empezó a revisar, se metió al baño, ahí se encontró con el ladrón que le hizo pium, 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 y entonces limpió y se fue. Ahora, ¿qué más apoyó esta teoría? Pues en primera los robos, etcétera, y todo lo de la caja. Pero cuando en 2018, la investigación apuntó hacia él, él ya estaba arrestado por otros robos en otros barrios, se había metido a otras casas, había robado y lo habían arrestado porque lo encontraron. Entonces
La policía no tuvo que buscarlo muy lejos, lo tenían encerrado. Y en 2022 llegó el juicio por el crimen de María Marta. Ahí se presentaron algunas pruebas adicionales a las que ya se habían mencionado, como pues que tenía antecedentes, que se cree que él estaba ahí porque estaba cerca, porque etcétera, etcétera. Sin embargo, la cereza del pastel es que había testimonios de la exesposa de Pachelo y de una mujer que trabajaba haciéndoles la limpieza en su casa. Ellos declararon que cuando él volvió a su casa, ese día, él decidió lavar su ropa personalmente. Dijeron que sucedió algo muy raro, que él llegó directamente hasta el cuarto, se cambió de ropa y se salió hacia la lavandería y se puso a lavar toda su ropa él solo a mano. Ahora, lo raro también aquí es que en el baño no se encontró ADN de Pachelo, pero pues bueno, también si tiraste plomazos, pues no habría manera de dejar ADN, tal vez un cabello, pero pues sería más complicado. En un primer momento lo absolvieron, lo mantuvieron preso por otros robos. Sin embargo, con los años se volvió a revisar todo y en el 2024 terminaron declarándolo culpable de haber mandado al otro mundo a María Marta y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Y aunque la condena llegó más de 20 años después del crimen, y varios argentinos lo traen perfectamente grabado, como pudimos ver en los comentarios, pues este caso dejaría de todas maneras a muchas personas impactados. Al día de hoy hay gente que sigue diciendo que el criminal es el marido, que en realidad la encontró viva cuando llegó, la desvivió, limpió todo y habló a todo mundo para hacer un relajo. Pero ¿ustedes qué opinan? Él nunca confesó, ni el criminal encerrado, ni el marido. Nadie confesó. Podría ser un caso donde probablemente un inocente esté en prisión, ¿no? A mí me genera mucha duda el ADN que no coincidía con nadie. Yo estuve buscando a ver si el ADN había coincidido con este tipo, pero no encontré nada. ¿Ven que encontraron ADN de un hombre y de dos mujeres? O de dos hombres y una mujer, algo así. Ya no encontré si coincidieron con él o no. ¿Cómo que no hubo cámaras si era un country? Pues sí, pero a lo mejor no grabaron nada, pues era 2002 también, imagínate, lo que hayan grabado se vería bien borroso. ¿Qué celular traías tú en el 2002? Ahora imagínate la cámara de seguridad. ¿Por qué soltaron a la masajista? Pues porque ella nada más había limpiado el líquido rojo. No hizo nada malo más que eso. Pero sí hay muchas teorías. Hay teorías que dicen que el marido se puso de acuerdo con el que sí de verdad está encerrado para que él entrara, la desviviera y él le diera una lana y así, ¿no? Por eso es que fíjense esta teoría, esta creo que es la más cercana a lo que pudo haber pasado. Hay quien dice que el marido se puso de acuerdo con este tipo que está aquí abajo y le dijo, te metes a mi casa tal día a tal hora, la mandas con San Peter y te llevas esa cajita. Ahí en la cajita hay dinero, ahí va a estar tu pago, va a ser tanta lana. Y por eso es que solo faltaba la cajita. Por eso no había cajones sacados ni tirados, por eso no había nada removido, por eso no había una entrada forzada, porque él ya estaba puesto de acuerdo con este tipo. Esta es una teoría que nunca se comprobó, pero es una teoría que por ahí anda, ¿no? Y a mí es la que como que más me suena. Es como que la que más me suena. También hay quien dice que sobornó al doctor para que se hiciera así como que, ay, no vi 5 hoyitos, ¿no? A mí eso se me sigue siendo muy raro. O sea, ¿cómo revisas un cuerpo? ¿Cómo le echas un ojo y no ves que tiene ahí 5 perforaciones de bala? ¿Cómo se te puede ir eso? Y bueno, antes de que se vayan los que ya se van, no olviden seguirme, síganme por acá arribita, porque yo sé que les gustan estas historias. Si a ti te gustan este tipo de historias de misterio, crimen, investigación, dale follow acá arriba. Y también te invito a que te des una vuelta por mi perfil. Ahí donde está mi foto, tú le das clic